Sí, buenas tardes, alumnos de la carrera de Industrias Alimentarias del séptimo semestre con la materia de operaciones mecánicas. Hago este video con la finalidad de que sea un tutorial a la hora que puedan resolver los problemas de agitación de líquidos. Primeramente vamos a ver que existen diferentes tipos de fórmulas para resolver este tipo de ejercicios. Estas fórmulas y estos ejemplos van a ir enfocados para los agitadores de turbina. Eh, Creo conveniente que dibujen en su cuaderno esta geometría de este agitador, donde explica las letras que más adelante en los problemas sepa qué significa cada letra o a qué equivale. Primeramente, un agitador pues tiene el motor tiene su propela y este es el agitador, lo que hace la mezcla, se puede decir, y todo este es el equipo de agitación. ¿Qué son los deflectores? Los deflectores son unas pertuberancias que lo pueden ustedes observar en los vasos de licuadora de su casa, que cuando lo lavan en los bordos de las paredes tienen ahí algo saltado. Eso sirve para romper los vórtices o remolinos que se forman en la agitación y puedan derramar el líquido. Para eso es su función. ¿Qué variables tenemos en una geometría de un tanque agitador? Vamos a tener variables como dt, que significa el diámetro de todo el tanque del agitador, dA, que es nada más el diámetro del impulsor o del agitador, dd es de la pura propela, donde sostiene, se puede decir que las aspas, es la base donde están las aspas. Pero aquí lo más importante viene siendo el dt, el dA, ¿sí? También la C significa la altura que existe del agitador hasta el fondo del tanque. Es el espacio libre que hay, que no raspa pues hasta el fondo. Eso viene siendo la C, la distancia que existe en hasta donde llega el agitador hasta el fondo. Es ese espacio. La altura es la altura hasta donde va a estar el líquido recomendada para que se funcione bien el agitador. L viene siendo la longitud del agitador o de las aspas, vendría siendo, y W viene siendo el ancho de este tipo de agitador o la aspa. La J viene siendo el ancho, la distancia que existe de los deflectores, pues, que ya había explicado. ¿Sí? Entonces sería conveniente que ustedes dibujaran este tipo de geometría de agitador en su cuaderno para que sepan qué significa cada variable. También en los problemas de agitación de líquidos hay unas relaciones que ya están determinadas. Por ejemplo, si yo tengo 3 metros de diámetro del agitador, el diámetro de todo el tanque va a ser ¿cuánto? Quiere decir que más o menos debe estar de 0.3 a 0.5, viene siendo como 10 metros del diámetro del tanque por 3 metros del diámetro del agitador, ¿verdad? O impulsor, que viene siendo una relación de 0.3. Más o menos esas relaciones ya están establecidas con esas dimensiones, ¿no? Y esta es una gráfica que relaciona el número de Reynolds que se vio en flujo de fluidos, si no se acuerdan, aquí está su fórmula, con el número de potencia, que es lo que vamos a determinar en este tipo de ejercicios. El número de potencia y la potencia que necesita el motor para poder agitar toda la mezcla, todo el líquido. ¿Sí? Aquí más adelante les explico en qué consiste cada fórmula, ¿sí? Esto sí sería interesante que lo pasaran a su cuaderno. Estas son las fórmulas que vamos a ocupar, recordando el número de Reynolds. ¿Qué es el número de Reynolds? Es un número adimensional, quiere decir que no tiene dimensión, o sea, no tiene unidades, va a ser un valor de 5, 6, pero sin unidades, 10,000, 2,000, pero no va a tener unidades. ¿Qué nos relaciona a este número de Reynolds? Es el diámetro del agitador, el diámetro de una tubería, en este caso es el del agitador, al cuadrado. N viene siendo la velocidad o número de revoluciones, o sea, el número de vueltas que da por minuto, en este caso lo ocupamos por segundo, revoluciones por segundo, y la densidad del fluido, o del líquido en este caso, y la viscosidad del mismo fluido. Este es el número de Reynolds, eso lo vimos ahí por la materia de flujo de fluidos. Y esta es la fórmula que vamos a ocupar para hacer este cálculo, donde aquí especifica qué variable, qué significa y qué unidades debemos de tener. ¿Sí? Esta es ya la fórmula despejada, aquí la P, todo esto está dividiendo, pasa para acá multiplicando. Esta es la fórmula que sí vamos a requerir para resolver los ejercicios de su problemario.
Y recordando el número de Reynolds existe, dependiendo de la velocidad que lleve el fluido, se clasifica en tres: flujo laminar, turbulento y de transición. ¿Cuándo es laminar? Para este caso va a ser flujo laminar cuando el número de Reynolds nos dé un valor menor a 10. Entonces se va a considerar que es un flujo laminar. Y un número de Reynolds mayor a 10.000 se considera que va a ser el flujo turbulento. Y de transición cuando vaya de 10 a 10.000. ¿Sí? Eso con respecto al número de Reynolds. Bien, pues vamos a hacer un ejemplo, a ver si me doy a entender. Primeramente aquí está el tanque que queremos diseñar, la potencia que necesita para agitar todo el líquido, con estas características del líquido. Es un tanque como se muestra en la figura, se instala en una turbina de 6 aspas planas que tiene 6 aspas. El diámetro del tanque, BT, mide 1.83 metros, el diámetro de la turbina mide 0.61 metros y el diámetro del tanque va a ser igual a la altura. Quiere decir que lo que mida de ancho el tanque va a ser la altura del líquido que va a llegar. Y el ancho de las agitadores va a ser W de 0. Más o menos 12.2 centímetros. Y el tanque tiene 4 deflectores, todos ellos con un ancho cada deflector de 15 centímetros, 0.15 metros. La turbina opera, este es un dato muy importante que necesito que lo vayan relacionando. 90 revoluciones por minuto, eso significa RPM, revoluciones por minuto. Nosotros lo necesitamos, ¿en qué decían en la punta anterior? Necesitamos que esté en revoluciones por segundo. ¿Sí? Entonces simplemente vamos a dividir este 90 entre 60 para ya tener revoluciones por segundo, no revoluciones por minuto. Y el líquido del tanque tiene una viscosidad de 10 centipoise. Ahorita vamos a ver cómo convertimos estos 10 centipoise. La densidad del líquido aquí está en kilogramos por metro cúbico y nos pide la potencia en kilowatts. Esa viene siendo la potencia. Calcule la potencia, calcule los kilowatts requeridos para mezclar toda esta sustancia. Sí, y nos pide el inciso B que ahora la sustancia va a estar más espesa, contiene una viscosidad más grande, que dice que va a estar más espesa, más viscoso nuestro líquido. Entonces obviamente vamos a requerir que la potencia de nuestro motor sea mayor, si no se nos va a quemar. ¿Sí? Este es el inciso A y el inciso B y vamos a ver cómo se soluciona. Bien, aquí primeramente pasamos los datos que tenemos, nuestro problema ya nos da el diámetro del agitador de 0.61, el ancho. Estos son datos para la geometría, en el problema no lo tocamos, diámetro del tanque también, la J, que es el ancho del deflector. Este es importante, 90 revoluciones por minuto, lo vamos a dividir entre 60 para convertirlos a revoluciones por segundo, que es lo que requiero. Y la densidad ya está, pero la viscosidad también la tenían 10 centipoise. El factor de conversión es 1 por 10 a la menos 3 pascales por segundo, equivale a 1 centipoise. Entonces multiplico 10 por 1 por 10 a la menos 3, voy a obtenerlo ya en kilogramos por metro por segundo, o que es lo mismo pascal por segundo, ¿sí? Entonces ya hago esta multiplicación y ya tengo la conversión a como lo requiero. Todos estos datos los voy a meter a la fórmula del número de Reynolds. Aquí tengo el diámetro del agitador al cuadrado, que es 0.61 al cuadrado, las revoluciones por minuto de 1.5 por la densidad, y todo esto dividido entre la viscosidad, y nos va a dar, aquí va un punto, ¿sí? Nos va a dar 5.185 por 10 a la 4, que viene siendo 51.850. ¿Sí? Número de Reynolds sin unidades, como lo repito, es adimensional este número. Seguimos con el... Una vez que tenemos el número de Reynolds, nos vamos a ir a esta gráfica. A esta gráfica, donde vamos a leer el número de potencia. El número de potencia que decía que estaba en función al número de Reynolds. Entonces el número de Reynolds decía que nos dio 5.100 y tantos, aquí está, 51.850, o decía 5.185 por 10 a la 4, que está por 10 a la 4, este es 5, este es 2, 4, el 5, este es 6, entonces el 5 está como aquí así, ¿sí? Aquí sí sería, subo verticalmente, a ver si me sale mi mano muy temblorosa, hasta la curva 1. ¿Por qué la curva 1? Porque la curva 1 es lo que dice nuestro problema, es una turbina de 6 aspas planas con disco, ¿sí?
Entonces nos vamos hasta la curva 1 y ya una vez que estamos aquí, nos vamos horizontalmente, bien derechitos aquí, y vamos a leer como aquí así, ¿no? Hay algo así, arriba del 4, pues aquí está arribita del 4, pero más o menos aquí dice que nos va a dar 5 NP, ese viene siendo NP, 5. Entonces esos datos son muy importantes. ¿Cómo se sacaron ese dato? Primero calculamos el número de Reynolds, lo ubicamos en nuestra gráfica, en el eje horizontal, que viene siendo 5.18, pero es a las 4 decía, entonces más o menos aquí diciendo 2, 4, que viene siendo 5, porque sería 6, 8, y aquí ya sería el otro, sí, el 10 a las 5. Una vez que ya leímos el NP, vamos a ver qué más sigue. Ya leído el NP de 5 con el número de Reynolds que nos había dado, ahora sí calculamos con la fórmula de potencia, porque es lo que nos pide el inciso, calcule la potencia o los kilowatts necesarios, potencia. Sustituimos NP, que leímos que era 5, la densidad ya la tenemos, las revoluciones por minuto, que era 1.5 al cubo, el diámetro del agitador a la quinta potencia, hacemos las multiplicaciones todo bien separado y nos va a dar 1324 joules por segundo. Esto viene siendo un watts, pero el problema decía calcule los kilowatts, pues simplemente lo divido entre 1000, pues va a ser 1.324 kilowatts. O comercialmente los motores se ubican en caballos de fuerza, HP, horsepower, por lo cual es una unidad inglesa, un factor de conversión, que estos kilowatts equivale a 1.77 horsepower, HP, ¿sí? Comercialmente así se venden los motores de medio caballo, de 3/4 o de 1/4 de caballo, así lo piden, ¿no? Pero aquí el problema con que lleguemos al watts o a kilowatts, como decía el problema. Este es el inciso A, y ya para el inciso B vamos a hacer, vamos a cambiar la viscosidad. La viscosidad nos decía que tenemos una viscosidad de 100.000 centipoise. Hacemos la conversión, 100.000 por 1 por 10 a la menos 3 nos va a dar 100 pascal por segundo, kilogramos por metro por segundo. Estas son las unidades que se requieren. Hacemos el cálculo con esta nueva viscosidad, todo lo demás no cambia, y obtenemos ya un número de Reynolds de 5.185. Para este caso nos vamos a ir otra vez a la gráfica. En este caso es 5.185, no es ni por 10 a nada, aquí sería 10, este es 2, 4, este sería 6, entonces 5 como aquí así, sería 5. Entonces subo hasta la curva 1 dijimos, hasta acá, hasta arriba, más o menos bien derechito como las curvas de aquí de la costa, y como aquí así, más o menos, ahí más o menos, ¿no? Entre el 10 y el 20, entonces más o menos vamos a leer 14 o 15. En mi caso estoy leyendo 14 para el ejemplo, estamos leyendo 14, aquí es nada más interpretación, pero con eso el procedimiento mientras esté bien y esté más o menos en el rango que está ahí, yo se los voy a poner bien. ¿Sí? Entonces vamos a multiplicar los 14 que viene siendo el NP, la densidad por las revoluciones al cubo, por el diámetro del tanque, del agitador, perdón, a la quinta, y vamos a obtener ahora una nueva potencia de 3.707 joules por segundo, watts, y ya convertirlo a kilowatts son 3.71, ¿sí? Entonces hacemos la comparación. Para el inciso A ocupamos nada más 1.3 kilowatts y para el inciso B 3 puntos, o sea, más del doble, ¿sí? Simplemente porque es más pesado, entonces ocupamos más potencia de nuestro motor, si no se va a quemar. Espero que sea de utilidad este video, que va a ser como un tutorial. Pueden pausarlo y volverlo a ver. Si no me llaman, ¿sabe qué, profe? Aquí en esta parte del video no le entiendo ni qué dijo ni qué está haciendo. Pero sí es necesario que tengan su calculadora a un lado y estén pasando el ejemplo a su libreta para que me entiendan y una vez intenten ya resolver los ejercicios del problemario. Éxito y estamos en comunicación. Saludos, chicos.